Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video del canal. Hoy día vamos a hablar del cuarto capítulo de este texto que estamos estudiando, ya, los 7 entrenamientos para la mente. Perdón. En este cuarto capítulo el texto nos dice y se titula Contemplando el efímero de todos los afanes mundanos. ¿Cómo estás, Cecilia? Gusto de estar nuevamente hoy Hola, día buenas. contigo aquí. Bien por aquí, entusiasmada ya de que empecemos con este cuarto capítulo para ver cómo sigue el texto. Bien, Que comencemos. bien. Sonó el WhatsApp, voy a cerrar el, el WhatsApp para que no nos molesten ahora sí. Bien, el día que mueras, todas las cosas que hayas hecho en esta vida no te resultarán de utilidad. Esto incluye el haber protegido a tus seres queridos, haber derrotado a tus enemigos, haber trabajado duramente en la granja, buscar el provecho en negocios rentables, la persecución de la ganancia material y la fama, permanecer atado al fuego y al rechazo, aconsejar benevolentemente a otros, la búsqueda de la influencia y la buena reputación, rodearse de amigos y el disfrute de las cosas materiales junto con quienes te resultan queridos, construir una buena casa para uno mismo. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el texto? Que todos estos bienes materiales que nombran no te resultarán en profundidad en lo sutil de utilidad. Eso se entiende, po. Lo que cultivamos, hacemos en esta tierra, material, nada nos llevamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí. Tanto también lo físico, las relaciones y eso desaparece, es impermanente. Mm. No se mueve la misma característica después en el otro plano. ¿Bien? Indudablemente, todo lo que uno ha hecho en el pasado no es más que un recuerdo. No volverá, lo mismo que el sueño de la noche pasada. Lo que experimentas hoy es como el sueño de esta noche, mientras lo que harás mañana es como el sueño de pasado mañana. ¿Qué pérdida de tiempo ha sido el dedicarse a propósitos sin sentido? Haber estado atrapado en el apego y rechazo, estar riñendo con otros, esperar oír cosas agradables y no oír cosas desagradables, perseguir el placer y evitar el dolor, el acumular y atesorar pertenencias. Bien concreto este texto. Sí, Directo al grano ahí. Hay que sí. tener conciencia de que las experiencias del plano, tanto físicas como de relaciones, son impermanentes. ¿Qué te hace sentir Y esto? ¿Qué te hace pensar? A ver, cuéntame, ¿qué es viene que a tu uno se mente, queda Cecilia? ¿Cuál es la como pregunta? Espérame. que increíble cuando uno se da cuenta que de repente empieza a cargar cosas, como cosas de ayer, momentos. Y una vez, no sé si contigo o escuchaba como un texto que un maestro le decía así como el discípulo le preguntaba por qué le habían dado plata a un hombre. O no le habían dado plata a un hombre, sino que iban cruzando y tenían que cruzar un río y no ayudaron a una persona, porque ellos Ya. iban más rápido, algo así. Y el discípulo se fue como pensando en eso, pensando, y él le pregunta al maestro, ¿pero por qué tú vas tan liviano? Y él le dijo, claro, si ya, ¿tú por qué sigues cargando esa mochila? Como por qué sigues cargando Mm. ese pensamiento Como la culpa o, de no o haberlo o esto ayudado. que no Claro, lo hiciste en el momento, algo así. la culpa de no Entonces, haber como ayudado. de no haber ayudado. Ujú. Entonces Pudiendo yo como hacerlo. que, claro, uno se queda atrapada en situaciones y como que las carga como durante todo el día. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio el maestro de que por qué iba tan Esa, simple? como que le devolvió la misma pregunta y le dijo, ¿y tú por qué sigues cargando eso? Si yo ya Ujú, boté esa mochila hace media hora atrás, y tú media hora llevas cargando el mismo pensamiento, ujú, como la misma preocupación, y él ya siguió. ujú, Entonces cuando tú leíste, como que me acordé al tiro como de esa analogía, ujú. Sí, de pues que uno... aquí ¿Mm? nos enseña que en realidad no debemos como cargar las cosas. Esto también va ligado también en el contexto así de que si vamos viendo cómo va desarrollándose el texto, mira, ya, porque esto es como muy importante, Mm. uno cuando se va dando cuenta de esto. Em, Primero hablamos de la impermanencia, ¿ya? Lo primero que establecemos es cómo es la característica de Ah, este plano, el contexto, ¿ya? El marco teórico, donde nos movemos, ¿me entiendes, no? ¿Ya? Y eso nos va marcando esa referencia, po. Bajo esa referencia, después vamos a analizar cuál, en este mismo contexto, serían las felicidades fugaces, ¿ya?
o las felicidades más duraderas, a lo que diríamos trabajar, ¿me entiendes? ¿Bien? Y a su vez ya también entender que hay, bajo este punto ya estamos fuera de todas las acciones negativas, ¿ya? Sí. Después tenemos también la contemplación de esta existencia, porque si todavía estoy aferrado a esta existencia, ¿cómo voy a poder liberarme, no es cierto? Ya vamos a un tema más interno, la muerte, ¿bien? Y en base a esa muerte vamos entendiendo después de que todas las cosas son efímeras, pues te das cuenta cómo el maestro va armando, en efecto, una puerta que va abriendo a otra para ir armando una lógica en el contenido, ¿ya? Y un estado como mental, porque, por ejemplo, uno puede darse cuenta de eso. Por ejemplo, esa es mi pregunta. Cuando uno se va dando cuenta de que está cargando una situación emocional, por ejemplo, o algo, y te quedas como atrapada y pierdes como el momento presente, como qué podemos hacer ahí. ¿Cómo Bu- uno puede transitar esos estados que pasan en el día? Llega un estímulo que te descentra, por ejemplo, te saca como de tu presente y uno se queda ahí como rumiando o este pensamiento aparece y como que de repente después pasa media hora y te diste cuenta que estabas atrapada en tu mente. Ujú. Entonces, ¿cómo transitar esos estados? Ya, pues Como lo que esa primero es es mover el enfoque hacia otra dirección. En este contexto, si uno entrena la atención consciente en un punto que es la meditación madre, ¿ya? Vas a ir ganando la cualidad de estar más atento a lo que estás observando a través de la mente, ¿ya? Por ende, el cultivo de la atención consciente va a ir dándote la capacidad, la cualidad de poder observar tus estados mentales y entender también ya conscientemente dónde tú estás moviéndote. Por ende, ya al desarrollar esta práctica, cuando estés en el estado consciente, no activo de práctica meditativa, es cuando estés en la práctica del ser, que es la más importante, ¿ya? Em, Tú vas a poder ver estos pensamientos y tener esa acción de decidir, po. mm, Y el primer punto es decir, ¿hacia dónde me voy a dirigir cuando tengo un pensamiento negativo? Y eso es lo que uno ancla, voy a agradecer. Cuando Ignacio tenga un pensamiento negativo, voy a buscar algo que agradecer. Cuando Ignacio tenga un pensamiento negativo, voy a buscar algo que agradecer. Entonces, cuando Ignacio tiene algún pensamiento negativo, busca algo que agradecer, pues y anula esa energía, ¿me entiendes, o no? Si es un flujo, es una corriente que va a ir mostrándose. Si tú la tomas, se va a quedar ahí, ¿me entiendes, o no? Y después va a transformarse en un hábito. mm. Si tú No, sí, después sí, aprendes a observar y aprendes a después a mover la mente hacia otra dirección, con anclaje, con una palabra, con un concepto, un enfoque, una dirección, un antídoto, cuando Ignacio tenga un pensamiento negativo va a buscar algo en que agradecer, ¿bien? ¿Qué pasa en la polarización energética? Estamos en negativo, nos pasamos rápidamente a positivo, ¿no? positivo. Y eso es lo que uno va aprendiendo. Por eso después la claridad mental uno va logrando decir conscientemente también qué absurdo, innoble, impuro, sin beneficio es esta en la mortificación. Entonces, por ejemplo, cuando uno ya ha estudiado el primer discurso del Buda, por ejemplo, como es en tu caso, Mm. ahora, ¿por qué esa información no la estoy utilizando? Es porque tienes que introducirla en el sistema o estudiarla, ¿ya? Entonces, en efecto, cuando yo comprendo, entiendo, estudio, integro, practico, ahí me voy haciendo de esta herramienta. Es que hoy día, por ejemplo, me di cuenta, o sea, hace rato ya me venía dando cuenta de eso cuando uno se queda como, porque al principio uno no se da cuenta. Está como habitando el pensamiento negativo hasta que el otro te lo puede decir. Ya, pues entonces si no te das cuenta y estás en el nivel, por ejemplo, de no darte cuenta si estás hablando de un sujeto X, lo primero que tienes que hacer es partir practicando una meditación y empezar a anclar esta palabra. Cuando tenga un pensamiento negativo, voy a darme cuenta y agradecer, Mm, sí, ¿ya? Porque también, pues, si no te estás dando cuenta, lo primero que tienes que es cultivar técnicas de atención, pues ahí entrenarte un poquito en la meditación o empezar a anclar conceptos, porque claro, si estás ahí todavía en ese punto, está ese sujeto en ese punto de inconsciencia, y es porque también en efecto no es que no se dé cuenta, ¿ya? Si él está siendo consciente de sus estados, no es que no se dé cuenta. Lo que pasa es que no tiene anclado una habilidad, una conducta que pueda suprimir ese hábito. Y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que se hace, ¿me entiendes, no? sí. Y ahí Entonces, es, en efecto, la mente está condicionada a conducirse a raíz del hábito hacia donde ha estado más estimulada, tanto interna como externamente. Entonces, este sujeto que quizás está condicionado por traumas, estímulos negativos, inseguridad, falta de conciencia, falta de confianza, miedo, etcétera, ha generado hábitos. Y eso es lo que uno después también tiene que
buscar resolver generalmente, y lo ideal es buscar un profesional, un guía, un terapeuta, un maestro, un gurú, dependiendo de lo que estemos haciendo, que pueda ayudarte a generar hábitos buenos y a crear antídotos y habilidades y conductas para nuevas para tus hábitos malos. ¿Ya? Entonces, en efecto, también, por lo primero, reconocer que, claro, dentro de la característica de la expresión, es súper normal que yo no tenga herramientas dentro de las habilidades consensuadas, transmitidas, humanas, para poder gestionar mis condiciones y estados mentales, energéticos, emocionales, vibracionales negativos. Pues, por ende, claro que los voy a tomar y los voy a hacer como propios si estoy yoizado, ¿me entiendes o no? ¿Ya? Sí. Por eso en el budismo se enseña como esta separación de lo que es el yo y la esencia. Por eso a pesar de que yo pueda sentir algo muy negativo, en efecto no soy yo, soy el observador después, tiene que tomar eso y crear una respuesta energética, un hábito, una conducta. ¿Ya? Entonces, ahí es cuando uno vamos entendiendo que en efecto desde esta visión ya es pasar a la acción. Es pasar a crear una habilidad que sirva como antídoto. ¿De dónde? Tú tienes que buscar lo que a ti te gusta. Puede ser espiritual, puede ser conductual, puede ser psicológica, puede ser energética, puede ser hacer deporte, ¿me entiendes o no? Cuando tenga un pensamiento negativo voy a aplaudir 20 veces. ¿Me entiendes? Si uno puede ir usando cosas. Cuando, Sí, yo o uso antes el de, o en buscar. efecto, disculpa, mira, o en ¿Mm? efecto, no necesariamente algo que sea como una acción cuando pasa esto, sino que decirse antes de todos los días en la mañana, desde ahora soy un ser libre de pensamientos negativos y pienso cada vez más positivo, soy cada vez más seguro y eso si lo haces todos los días, va a transformar tu estado mental y lo va a crear. Porque que se entienda que eso igual va a reaccionar con lo que tú eres, energética, vibracional, coercitivamente, neuroplásticamente, ¿me entiendes o no? ¿Y qué es lo que pasa? La gente no es disciplinada, no cree, no pone atención, no pone confianza, no tiene fe, se transmiten enseñanzas, no las practican, ¿me entiendes o no? Quieren la pastilla de la respuesta y eso también se ve en los practicantes que tampoco buscan seriamente hacer e insertar estos sistemas en su cuerpo, en su mente, en su conciencia. Es que lo que tú decías, claro, como estamos tan habituados al otro, siempre que uno tiene que integrar algo nuevo, el otro día yo me reprogramé como que uno tiene que hacer un esfuerzo consciente, y ahí aparece la palabra esfuerzo. Al principio uno tiene que hacerlo como un esfuerzo, porque es tan automático lo otro, que si no le pones tú el esfuerzo consciente, no puedes crear ese nuevo hábito. Ujú. Entonces, como que ahí fui Por entendiendo ejemplo, igual como el esfuerzo, que dicen que igual como el esfuerzo correcto, como todo como pero que forme parte igual de uno, ujú. de querer Mira, hacer. desde mi perspectiva personal, que aplico, por ejemplo, en ese contexto es como cuando voy a hacer algo nuevo, me digo que es fácil, independiente Mm. que sea muy complejo. Porque si yo a mi sistema ego le digo que es difícil, va a crear causas de atención para que eso sea difícil. Y las cosas que van a ser difícil, porque también hay que entender que vivimos en un mundo de estadística, se van a manifestar, pero como voy a estar condicionado a que esas cosas requieren ese estado ya de dificultad y que van a producir molestias, reacciones, mi sistema va a crear estados de atención a esas dificultades y me va a dar todas las causas para huir de ahí. Es que va a dar todas las excusas, por lo que uno está Pues, por eso, acostumbrado. claro. Sí. Entonces, como yo antes, le digo a mi sistema y programo siempre, independiente de cómo sienta eso, que es fácil, que puedo, que soy capaz y sobre todo que es fácil. Que es fácil. No, si es fácil, es fácil, es fácil. Y a pesar de que yo sé que la tarea tiene su complejidad y uno está engañando, tienes que engañar a la mente consciente, volver a reenseñarle y decirle que es fácil. Y eso va a hacer que busque las causas para que las cosas sean más gratas o agradables. ¿Qué es lo que pasa? No es que cambie lo que tengas que hacer, sino que tu predisposición hacia eso es lo que cambia. Y en efecto, eso produce que en el proceso de esa dificultad también te hagan menos daño. Porque después empieza que no puedo, que no soy capaz, que soy tonto, que soy idiota y todas esas calificaciones, ¿no? Mm, sí, Entonces, no, po, es fácil, puedo, vamos, lo intento de nuevo, estoy aprendiendo, ¿ya? Y también pero se siente esa energía residual de la procrastinación, de salir de la zona de confort, pero hay que empezar a diluirla, aprender a diluirla. Si así como está ahí, tienes que aprender a identificarla. Si un gran meditador no se realiza en la paz, ¿ya? no, en la cancha Claro, por eso uno también tiene que buscar con los como otros.
buscar sentir esa experiencia y decir, ahí está, esto es lo que siento cuando estoy en esta situación de hacer algo bueno para mí, que me molesta, no, avanzo, me siento cada vez más fuerte, lo diluyo y lo reconozco, lo siento en la parte del cuerpo, le envío respiración, le envío energía positiva, agradezco, me hago consciente de que podría estar quizás en unas situaciones mucho más complejas, difíciles, sin esta capacidad, sin esta libertad. Entonces, en efecto, vamos viendo que, claro, si el individuo no tiene este entrenamiento conductual, no lo cultiva, no lo practica, no está en su mensaje, en su discurso. ¿Ya? Y esto de ahí después hay que hacer una diferencia porque empezamos con esos temas que dicen, oye, pero no será positividad tóxica. No, 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 no. Porque una cosa es como yo estoy en mi vibración, estado mental, y otra cosa después el estímulo. Y la reacción Sí, que va a producir de este ser con ese estímulo, ¿no es cierto? y Pero ahora como, si yo estoy antes, bien, con mayor energía, tengo más probabilidades de lograr éxito. Y esa es la diferencia. Los que somos conscientes de esto, trabajamos con el concepto de probabilidad de éxito, no éxito mágico, ¿me entiendes o no? mm, ¿Ya? Y ese es como el cambio, maximizar las probabilidades de éxito, porque hay muchas causas de error, muchas causas de fallo, ¿ya? Pero el hecho de intentarlo es lo que te ayuda a mejorar, a reconocerla y así seguir moviéndote en la conducta y en la corriente, porque uno ya ha aprendido que el éxito, el desarrollo, la integración se produce por la práctica modulada y hay que entender que dentro de los porcentajes de acción, de datos, de estadística, el fallo es mucho más probable que el éxito. Por ende, se aprende desde el fallo, se aprende desde el hacer, ¿ya? Pero si tú no estás y, ni siquiera dispuesto a experimentar ese hacer, imposible que después generes una conducta, habilidad, un hábito. Si mientras sigas haciendo las mismas cosas vas a obtener los mismos resultados, ¿cachai? y eso es lo que quiero decir, que igual como vivir la experiencia de empezar a poner atención, como que todo va como de manera gradual, porque por ejemplo uno empieza a vivir la experiencia, se aferra también como tú me enseñabas al principio como a lo positivo, pero después Ujú. tú ves que tu mente como que sigue más o menos, y sigue igual. Y ahora yo me encuentro como en esa etapa como, por ejemplo, ahora puedo como tomar esto que dices como, yo puedo decidir qué quiero programar en mi mente. Claro, porque entiendo ahora que esa es la habilidad de la mente, po, Sí, y yo soy la mente, ahora po. sí, pero al principio como que no lograba entender eso que tú decías. Años atrás. Entonces, como que ahora, como si uno, como lo que quiero transmitir es como que no perdamos la confianza de la herramienta, como que hay que seguir como usando la herramienta, creyendo, porque tarde o temprano uno va a ir llegando como a distintas etapas, pues te va a ir llevando la mente igual o la vida, no sé, la experiencia. Sí, sí, bien, desde... Es un buen consejo, sí, es un buen consejo. Em, Porque en la vida pasan cosas, en el día a día pasan cosas, entonces como que uno fácilmente puede como desmotivarse y ahí donde yo igual cada día tomo sentido de la motivación, ujú, como ¿cuál es mi motivación? ujú. Y anclarme a ese estado positivo también me hace como poder transitar los estímulos que pueden pasar en el día. Sí, eso es importante, la motivación. Por otra parte, igual, a veces yo podría tocar quizá algunos temas que vendrían siendo más la la obsesión, ¿me entiendes? La búsqueda de respuesta, ¿me entiendes o no? Ahora yo te puedo decir por qué en esos años no te quedaste con con eso y no lo resolviste vos, ¿me entiendes o no? ¿Te das cuenta que ahí viene? Si hay que ir a buscarlo. Que hay Y que es lo mismo vivir, que, y y es siento que hay que, como, lo mismo que estoy diciendo. Si te molesta algo, por ejemplo, ahora tú me dices que me da lata hacer ejercicio. Ya, ahora la próxima vez haces ejercicio y quiero que te hagas consciente de cómo está reaccionando energética, mental, emocional, físicamente tu cuerpo. ¿Qué pasa antes de pararte, del pensamiento? Y busca ahí al tiro en ese momento un antídoto. Y hazlo una vez, po. Cualquiera que haya visto este video, que se comprometa a eso, hacerlo una vez. Hacer una tarea compleja y reconocer esas emociones y aplicar un antídoto, que puede ser gratitud o algo que lo anule. Y ir aprendiendo, si esa es la única forma. sí, en la Es la experiencia única y forma. también como, Claro. Y la como experiencia de la si... mente, remodularla hacia la dirección que tú quieres, si ese es el éxito. mm, ¿Ya? Entonces, no nos quedemos con, con las cosas a medias. Es el mejor consejo. Vamos hacia un objetivo, busquemos ese objetivo. Tratemos de que cuando nos propongamos algo, sea cual sea la cosa, si eso también va para todo, ¿me entiendes? Escribir un libro,
tocar un instrumento, pintar un cuadro, hacer aseo en la casa, aprender a leer, aprender esto, todas cosas, po, que uno se puede pensar, ¿no es cierto? Si no tenemos que llevarlo a lo más A lo concreto, más, de repente cocinar, lo que sea, como, ¿cachai? por ejemplo, quiero cocinar todos los días, entonces lograr como eso, porque al final igual cumplir tus propios objetivos, tus propias metas, te va generando esa capacidad de soy capaz Claro, o sea, y y, librando de culpa, po. y te va llenando de esa energía. Sí. Como hacer el check-in de la lista, eso te genera una sensación de que soy capaz. Entonces, Eso, claro, eso de la lista a veces suena medio elevado, si es que estamos hablando de alguien que quizás está recién luchando con una acción más simple, ¿me entiendes, no? sí, Pero no, en el contexto, entonces uno dice, claro, lo primero que podríamos hacer es el compromiso de decir una acción, ¿cachai? A la semana nueva. porque eso va a ir Un desarrollando compromiso, ¿cachai? compromiso, Una conducta, ¿cachai? compromiso, voluntad, sí, Y bueno, hablando de esto, dejar sí. también el apego hacia las cosas mundanas. O ser equilibrado, ¿me entiendes? Que ese apego no le lleve a unos extremos nocivos. ¿Ya? A lo mejor Bien, cuando terminemos este ¿sí? texto podríamos leer el discurso uno Sí, vamos a hacer porque una... ahí puede ayudar igual a esto, como para las personas que están escuchando el video, como entregarle como ese lineamiento del primer discurso que igual va anclado con los 7 entrenamientos de la mente. Todo es parte del, del Dharma. Sí, Sí, vamos a ir haciendo más sesiones. Pero bien, enfocado en lo que estamos ahora, pues. sí, Sí, pues primero hay que aprender lo que hay que aprender aquí, ¿eh? Ya bien. Ya vamos a sí. terminar el video de hoy. Muchas gracias a todos, pues. Estamos ya en la cuarta parte, ya estamos en el ecuador de Eh, este texto. Así que en el próximo ya vamos a hablar de las virtudes de un Buda. Y esto es interesante, perfecto. pues, porque mira, Sí, el hilo interesante, conductor, porque veamos mira, el hilo el hilo conductor de... conductor, mira, la impermanencia. Primero vamos a entender que todo lo de acá es efímero, cambiante. De ahí, el deseo de mejorar, de avanzar, de practicar, nos va a llevar a disfrutar de la felicidad fugaz, que Sí, después la tenemos que convertir en la duradera, ¿no es cierto? sí. Entonces tenemos que primero después aprender a relacionarnos con este estado de nacimiento y muerte, para así también renunciar, porque es uno de los principales problemas y conflictos. Entendiendo lo efímero de todo este mundo mundano, ¿ya? Y a su vez, ¿por qué vamos a renunciar? Aquí está lo que tenemos que dejar, ¿me entienden, no? Mm, Y sí, acá está lo que vamos a ganar. a cultivar. ¿Me entiendes, no? Las virtudes. Esto es lo que después ya uno va a ganar. Ahora te va a mostrar después el por qué de hacer todo eso. ¿Y por qué tengo que renunciar? Si igual está rico la carne, no sé, los estímulos, la vida, no sé, la experiencia, ¿me entiendes, no? ¿Por Sí. qué? Si dentro de todo no es tan malo, eso dicen algunos, ¿no? Ya, pues después vamos a Mm, ir viendo también, porque uno va a aspirar quizás a algo mucho más elevado y mejor. ¿Ya? sí. Y bueno, ahora nosotros conscientemente no podemos validar que esto no es tan malo, porque en efecto, para que se produzca algo satisfactorio para mí, lo más probable es que se haya producido cosas negativas para otros. Mm, ¿Entiendes, no? sí. ¿Ya? Así que eso. No vamos a alargar más y nos vamos a ver en la próxima sesión. Así En que la un próxima abrazo. sesión con las virtudes del Buda. Muchas Bien. gracias por escuchar. Agradezcan. Sí, gracias a ustedes también por estar. Agradezcan, mediten. Y bueno, si les gusta este video, por favor, like, compartan algo, pregunten y nos vemos en las próximas sesiones, en los próximos episodios, en los próximos capítulos. Vamos a detener la grabación. Adiós. Nos vemos. Gracias.